Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola queridos, queridas, querides, todos, todas, todes, a un nuevo capítulo de Chamanes y Charlatanes. Estamos en lo que llamé esta pequeñita serie de 3 capítulos, tal vez lleguen a ser 4, vamos a ver, que le llamamos Camino Rojo, ¿sí? Donde hemos estado hablando hasta ahora de la chanupa, de la búsqueda de visión, cómo la chanupa es la base o el elemento central realmente de todas las ceremonias que hay eh, en, en esta tradición, ¿no? Del Camino Rojo, como de alguna manera las múltiples ceremonias que se llevan a cabo desde esta tradición, desde esta mirada, son de alguna manera desdoblamientos fractales hacia lo macro, partiendo desde la chanupa, y cómo esta idea, ¿no? De la continuidad de la vida y de las dos fuerzas creadoras, femeninas y masculinas, como el eje central de todo, son, son realmente el centro de la mirada donde está eh, todo como el poder, o desde donde se entiende que viene toda esta magia, ¿no? Entonces, hoy quisiera hablarles de la tercera ceremonia de la que creo que estoy en condiciones de hablarles personalmente, que es la danza del sol. Si eres nuevo por aquí, déjame, me presento, soy Nicolás Gaete, soy abogado, tengo 44 años y llevo unos 25 años trabajando con curanderos y curanderas, y hemos abierto este espacio para poder ir eh, aportando ideas de alguna manera muy personales siempre, porque no hay otra forma de abordar este tema más que desde la experiencia personal, para apoyar, ¿no? Como dice un amigo siempre, para que si has escuchado el llamado, no equivoques el camino. Entonces, vamos al grano, que tampoco me gusta darle mucha vuelta a las cosas. Mm, ¿Qué es la danza del sol? Ya, la danza del sol es una ceremonia bien particular. A mí me costó un buen tiempo que hiciera sentido en mi vida hacer una cosa como esa. ¿Por qué? Porque la danza del sol, si uno la mira un poquito así desde lejos, puede parecer puede parecer como brutal, si quieres, un poco salvaje, tal vez primitiva, en fin, múltiples cosas. Porque la danza del sol implica una ofrenda de sangre, ¿sí? Una ofrenda de piel de quienes participan en ella. Y esto puede ser bien fuerte para nuestra sensibilidad occidental si es que no hemos ido como empapándonos un poquito más de lo que está pasando y de cómo funciona esta ceremonia, ¿no? Originalmente la danza del sol era una ceremonia en la que solo participaban los hombres. Ujú. Y solo participaban los hombres no porque hubiera una exclusión a la mujer, así como si la mujer no pudiera o le faltara algo para danzar. Muy por el contrario. Desde tiempos muy antiguos, las culturas que desarrollaron estas 7 tradiciones se daban cuenta que las mujeres hacían ofrendas de sangre todos los meses, pero además hacían ofrendas de su propia piel cuando parían a los niños. Y ese proceso, que es en sí mismo un rito de iniciación, y desde ese punto de vista puede ser considerado, yo mismo lo considero claramente como una ceremonia muy potente, donde eh, hay una especie de viaje, ¿no? Yo cuando veía a mi esposa dar a luz a nuestros hijos, yo me daba cuenta que ella estaba en un viaje. Yo mismo entré de alguna manera en una especie de trance muy por encima, si quieres, no tiene nada que ver mi experiencia con la de ella. De hecho, me acuerdo en un momento que estaba ella sobre una pelota de estas así como de yoga grandes, apoyada afirmada sobre mí, como de frente, y yo estaba nada más afirmado atrás en la cama del hospital, porque en ese momento habíamos tenido que irnos al hospital, queríamos tener un parto en casa, pero no pudimos. Eh, y a mí me empezó a romper la espalda. Había un momento en que yo ya no sé cuánto tiempo llevábamos ahí en esa posición y a mí me estaba matando la espalda. Realmente ya sentía que se me iba a romper. Pero la verdad es que no me atrevía a decir una sola palabra porque yo veía el proceso en el que estaba ella, con las contracciones, con todo, o sea, con todo lo que estaba ocurriendo. Y decía, no, si ahorita te quejas porque te duele la espalda, te van a dar una bofetada bien merecida. Así que calladito, calladito.
ahí me la aguanté hasta que ella solita me pidió cambiar de posición, ¿no? Pero es realmente, el parto es una ceremonia, es un rito de iniciación muy potente, ¿ya? Del que no puedo hablar mucho más que esto porque yo no he pasado ni voy a pasar jamás por ese proceso, pero alcanzo a vislumbrar, alcanzo a darme cuenta del poder que tiene y del impacto que tiene en las dos ocasiones en que he visto así muy, muy, muy de cerca y he acompañado todo el proceso de una mujer dando a luz a un niño. Entonces, o a una niña. Entonces, la danza del sol realmente tenía mucho que ver entre las múltiples acepciones o eh, más que simbolismos, propósitos, intenciones que tiene, tenía mucho que ver con que los hombres también pudiéramos hacer esta ofrenda a la tierra, entregar de alguna manera nuestro cuerpo, nuestra sangre, ¿sí? Pidiendo también por pues el nacimiento y la continuidad misma de la vida, que es también el rezo subyacente que hay detrás de todo lo que hay en el Camino Rojo. Ujú. Mm. Por eso la chanupa es este árbol de la vida que se conecta la piedra con la madera y que es la fuerza femenina con la fuerza masculina que la penetra de alguna manera y que genera esta fuerza vital. En la búsqueda de visión también estamos rezando por una chanupa y hay una chanupa central que es la que contiene, sostiene todo. Y en la danza del sol, la idea o esta réplica de la chanupa se genera desde lo que antiguamente era ir a cortar un árbol. Se escogía un árbol específico muy determinado que tenía que tener ciertas características, en fin. Se cortaba ese árbol entre todos los participantes, se cargaba, ¿no? Y se enterraba en la tierra hasta cierta profundidad, suficiente para resistir, digamos, el peso que iba a recibir ese árbol después y alrededor de ese árbol se danzaba y entonces en ese corte se hacía esa conexión. En el linaje que yo he recibido, esa idea ha cambiado, como han cambiado también muchas cosas. Y yo sí siempre he sido muy partidario de que las tradiciones es súper importante respetarlas, pero también es importante ir entendiendo que las cosas se tienen que ir adaptando y tienen que ir cambiando como siempre han ido cambiando. No hay ninguna, ninguna ceremonia, ningún entendimiento que sea fijo y estático en el tiempo realmente va a servir porque eventualmente empieza a chocar con una realidad que es en sí misma cambiante, ¿no? El universo mismo está cambiando, la Tierra está cambiando, eventualmente la Tierra va a desaparecer, o sea, todo tiene que ser capaz de irse adaptando y fluyendo. Y hoy en día, como hemos visto las cosas, el rezo que se está poniendo, por lo menos desde mi familia, es no cortar ningún árbol, sino que lo que hemos hecho es sembrar árboles al centro de los círculos de danza, que sean justamente porque a este árbol además se le llama el árbol de la vida, ¿no? Y entonces dejamos que ese árbol sea vivo, dejamos que esa conexión sea la conexión natural del árbol con sus raíces a la tierra y que esos árboles puedan ir creciendo y puedan vivir y entonces estamos hoy día danzando alrededor de árboles vivos que no se sacrifican igual que nosotros porque ya hemos sacrificado suficientes árboles. Y ese ha sido el entendimiento de nuestra familia, eh, que realmente no es el momento de estar cortando más árboles, ni aún para fines rituales, es el momento de sembrar y de ayudar a esta nación, la nación de pie, como le llaman también, al Standing Nation, como se le llama desde las tribus del norte, a toda como la nación de los árboles, ¿no? A irse regenerando. Entonces, en la danza del sol lo que se hace es que está al centro este árbol de la vida, que es en sí mismo como una gran chanupa, ¿no? Y cada uno de los danzantes carga además su chanupa. Y estas chanupas diariamente se rezan, se le entregan al pueblo, en fin, es constantemente una ceremonia de estar rezando por la vida. El gran, gran, gran rezo, la gran, gran, gran intención que hay detrás de todas las ceremonias que se hacen desde el Camino Rojo es esta idea de que pueda perseverar la vida, pueda subsistir la vida por esta y por las próximas 7 generaciones. Ujú. Confiando en que la siguiente generación va a seguir haciéndolo y así ir de alguna manera asegurando o lanzando esta flecha hacia adelante, muy lejos en el tiempo, ¿no? En la danza del sol ocurre que en esta idea no del sacrificio, que a mí me gusta más que sacrificio, me gusta llamarle ofrenda, ¿no? Eh, Normalmente también, o sea, a ver, originalmente de hecho se hacía como en una casita, en fin, como en un techito, tenía varios elementos.
También hay otras, en otras culturas, la danza del sol podía ser una cosa que hacía una sola persona cuando necesitaba. eh, También era parecido a la búsqueda de visión, pero diferente. Necesitabas una visión muy, muy fuerte en tu vida, necesitabas liberarte de algo. Y entonces, claro, la lógica, desde esa época y hasta este tiempo, es que se te hacen básicamente dos agujeros en el pecho, se te atraviesa el pecho con con unos palitos, ¿no? eh, a veces con cuernos de algún animal, en fin. Y entonces básicamente lo que hace es que se hace una incisión como sobre cada pectoral. Es, a través de esa incisión se pasan estos palos, ¿no? Estos palos a su vez se amarran al árbol de la vida y eventualmente tú o alguien te ayuda a jalar esa cuerda hasta que se rompe la piel y entonces se hace esta ofrenda. La danza es también un retiro de ayuno, no es un retiro de silencio. eh, Se hace normalmente y ya desde hace muchísimos años, probablemente más de un siglo, las danzas son casi siempre, siempre, siempre colectivas, masivas. Hay algunos lugares en Estados Unidos, por ejemplo, la danza del sol que conduce la familia Proud Dog. Ellos, hasta donde entiendo, porque yo no he ido, hay 4 o 5 círculos de danza alrededor del círculo central y hay cientos de personas danzando. No es una cosa muy, muy, muy colectiva, muy masiva. Si la búsqueda de visión es un retiro que es hacia adentro, en solitario y completamente hacia la profundidad, la danza del sol lo que celebra es lo colectivo, la familia, la posibilidad de estar todos juntos y en conjunto levantar una energía. Es bastante agotador, es un proceso súper cansador, porque te pasas 4 días realmente en lo que originalmente era prácticamente danzando todo el día. Hoy han bajado un poquito las exigencias y hay algunos descansos un poco más largos, en fin. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Son 4 días donde se está rezando y se está bailando y donde o se reza a través del baile, a través de la danza y donde se hace esta ofrenda de piel. Claro, cuando a mí me contaron eso la primera vez, pensé lo que me imagino que la gran mayoría de la gente piensa, que es como una cosa muy barbárica, ¿no? Que ya no estamos tampoco para estar entregando o haciendo estas cosas raras. Y entonces yo lo tenía como algo muy lejano en mi vida, como que no tenía ninguna intención de entrar a una danza del sol. Pero un día, un buen día, Claudio me dice, vamos a ir a Ecuador a pedir la danza para Chile. Y yo ya estaba en mi viaje, ya había salido de viaje, estaba además muy cerca de Ecuador. Y me hizo mucho sentido en ese momento, a pesar de que yo no sentía específicamente la idea o el llamado de danzar. Cuando Claudio me dice, vamos a pedirla para Chile, algo en mi corazón me dijo que el valor de la ceremonia era, o sea, que a pesar de que yo todavía no lo sintiera, tal vez el valor de la ceremonia sí valía la pena, sí tenía un sentido traerlo. Y entonces me animé a ir con ellos y a sumarme al equipo, ¿no? Y tengo que reconocer que iba bien asustado porque me daba mucho miedo ser pues, virtualmente atravesado por unos palitos que además yo mismo tuve que lijar, que los conseguí, que les fui sacando la punta y a medida que los iba afinando yo decía, chino, o sea, esta madre, o sea, pues sí me daba miedo, ¿para qué te digo que no, no? Y entonces llegó el día en que nos tocó compartir carpa con Claudio. Nos despertamos en la mañana. eh, Claudio me saca unas frutas y me dice, toma, cómete, son las últimas frutas que vas a poder comer porque el ayuno empieza después del primer temazcal. Entonces aproveché de echarme las últimas frutas que no sabía que me iba a poder comer. Yo ya había básicamente cerrado el changarro en ese sentido desde la noche anterior y fue una buena noticia. Y va, en fin, me cambié de ropa, me puse mi falda, todo lo que había que hacer para empezar la danza. Y en algún momento nos dicen, ok, vamos. Y se da la instrucción y yo escuché de lejos por primera vez el beat profundo y fuertísimo, poderoso así, de este tambor de danza grande. Y empieza pum, 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 pum. Y empezamos a avanzar nosotros y empezamos a bajar, además en Ecuador, donde fue esta danza del sol, el círculo desde donde salen los danzantes está más arriba y empiezas a bajar, hay una vista increíble, está en la mitad de los Andes, se ven toda la cordillera
y empezamos a bajar y veo esta línea de danzantes frente a mí, bajando al círculo de danza y me acuerdo que en ese momento sí, sí, sí lloré, o sea, sí se me salieron las lágrimas porque fue, o sea, la energía y la emoción que me dio ver esto de repente, como que me cambió completamente la idea de lo que podía ser una danza del sol. Y fuimos bajando, en fin, nos fuimos formando y tal, y yo pues, no tenía muy claro cómo era el asunto. Y llevábamos nada más el primer round, éramos bastantes danzantes, descansamos un ratito, empezamos el segundo round y a los 5 minutos que estábamos ahí danzando, de repente vienen dos personas y me agarran sin aviso y me dicen, ya, compadre, es la hora. Y me tocó hacer mi ofrenda así, chas, como si era anestesia. Yo me imaginaba que 2 días o algo, ahí 3 días íbamos a estar danzando, algo iba a pasar. En fin, fue así de inmediato. La verdad que en ese momento me aterroricé completamente, pero luego lo agradecí profundamente porque me sacó como rápidamente el bichito de qué es lo que iba a pasar. Y en ese momento me di cuenta que realmente la danza del sol no tenía tanto que ver con ser fuerte y sostener y el dolor y ser Capi el guerrero y esta idea como que uno, si, por lo menos yo tenía, ¿no? De lo que podía ser la danza del sol, sino que realmente era una ceremonia que tenía que ver mucho más con el amor, con la suavidad, con la belleza. Porque en ese momento también me di cuenta que sí tenía un propósito que valía la pena y que ese propósito era justamente eh, traer esta ceremonia hasta mi propia casa. Y en ese momento también me di cuenta que el propósito que uno tenía para danzar era clave. Y yo tenía un viaje por delante y estaba en una relación y tal. Y entonces, mientras estaba yo tumbado sobre un jaguar y me estaban haciendo esto en mi pecho, y yo me entregué completamente a esta experiencia y lo permití y permití de alguna manera es un pequeño, porque yo creo que el parto de la mujer es inconmensurablemente más grande. Pero un pequeño parto, un pequeño nacimiento de algo, como ofrendar mi cuerpo para que algo más pueda nacer, algo nuevo pueda ocurrir. Y en ese momento, claro, sí sentí el dolor, porque sientes el cuchillo como te atraviesa la piel, sientes el palo como estira, ¿no? Ese pedacito que se levantó. Pero de alguna manera no hay sufrimiento y el dolor es mucho menor de lo que yo pensé que podía llegar a ser. Y en ese momento, cuando sientes además el peso de la cuerda en tu pecho y estás ahí frente al árbol, chuta, como que el tiempo se detiene, el mundo como que se pone así en pausa y algo pasa que entras como en esta experiencia que no es específicamente psicodélica para nada, pero es tremendamente profunda, de una conexión enorme, ¿no? Sientes la tierra en tus pies, ¿ah? Como el sudor de tu cuerpo, porque además estás así, el shot de adrenalina ¡puf! Te pone, y de repente estás así en una conexión tremenda como con el universo mismo. Y, y hay un instante muy particular en el que algo te dice ahora y corres para atrás y ¡paz! Saltan las cuerdas, saltan los palos, ni te enteras, ni te duele, y de repente estás ahí, ¿no? Listo. Y es un shot de energía muy potente que me sostuvo y me mantuvo levantado y con fuerza y con ánimo los siguientes 3 días, ¿no? Y como te digo, en ese momento me di cuenta que realmente la danza del sol no tenía que ver con esta cosa fuerte, ni era un tema como de ser guerrero, era un tema como en todas las ceremonias, como en todas las experiencias espirituales. Tenía que ver mucho más con permitirme rendirme ante este poder superior, ante esta tremenda así energía que es inexplicable, pero que era ineludiblemente presente. En ese momento me di cuenta que el para qué danzar era clave, ¿no? Y hace poquito que estaba en Chile, en Quitralma, un amigo me dice que va a danzar por primera vez. Y entonces yo fue lo primero que le pregunté, y es lo primero que le pregunto siempre a alguien que me dice que va a danzar, es, ¿tienes muy claro tu propósito? ¿Sabes para qué vas a danzar? ¿Sabes para qué vas a hacer esto? Porque la ofrenda puede ser un sacrificio muy fuerte y puede ser de sufrimiento enorme. Y conozco gente a la que le ha significado sufrimiento cuando nuestro propósito no está claro, no está bien alineado, cuando no tenemos la certeza total de que vamos
en esa dirección y que esto es lo que queremos hacer y tiene un sentido para el cual lo vamos a hacer. De mis 5 danzas del sol, 2 han sido para pedir por la vida de mis hijos, ¿no? Uno para pedir cuando el primero iba a nacer y otro para agradecer cuando la segunda había nacido. De todas las danzas que he tenido, solo una me ha resultado tremendamente difícil, tremendamente dolorosa, tremendamente vacía, eh, en que no entendía qué diablos estaba haciendo yo ahí. Y era justamente, fue una danza que fui y que dancé de alguna manera como, chuta, estoy danzando porque hice un compromiso de danzar 4 veces, no tenía tan claro el propósito, los rounds se me hacían eternos, los descansos se me hacían todavía más eternos, la ofrenda fue un sacrificio, realmente me dolió, eh, no había, como que nada tenía realmente sentido, incluso cuando tuve que jalar del árbol y tuve que jalar las cuerdas, me pasó algo horrible que es que reboté, ¿no? O sea, reuní todo el valor que tenía dentro de mí, salí corriendo hacia atrás, y ¡pum! Cuando choco contra la cuerda se estira completamente, en vez de romperse la piel, ¡guap! Se estira y me voy de vuelta, casi me caigo. Y es un momento bien fuerte porque reuniste todo tu valor, reuniste toda tu fuerza y en ese momento te das cuenta que eso no es suficiente, vas a tener que encontrar más valor y más fuerza. Y dices, ay, güey. Eh, y claro, mi propósito no estaba claro, no estaba bien alineado. Todo fue difícil, todo fue pesado, todo fue doloroso. Entonces, ¿por qué les cuento esto, no? Porque es bien importante y esto tiene mucho que ver con, de nuevo, como el tema central que va siempre en este podcast, ¿no? Que es, a ver, la legitimidad. ¿Quiénes somos quienes compartimos medicina? ¿Qué es lo que nos hace legítimos para compartir medicina? ¿Por qué? ¿No? Y mucha gente, ¿no? Se enorgullece mucho de que tiene el pecho todo agujereado y tiene 25 danzas, 30 danzas, y en la espalda también, y que ha subido a la montaña no sé cuántas veces, y voy a subir 17 días más también, y lo voy a hacer. Y entonces ellos son grandes jefes, porque han hecho todos estos retiros. Pero conozco tanta gente que ha hecho todas esas cosas y sus vidas siguen siendo un desorden. Y su relación con su pareja está basada en el engaño, en la manipulación. Hay manipulaciones con la gente con la que trabajan, sus círculos de personas, chuta, no están ahí realmente compartiendo un conocimiento para que tú crezcas y te desarrolles, sino que más bien estoy teniendo un círculo para yo ser el líder de este círculo y entonces tener como un poder. Y empiezan a ocurrir todas estas cosas y todos estos vicios, ¿no? Que en capítulos anteriores, cuando veíamos el tema de los abusos, se encuentran muy comúnmente en los círculos espirituales, ¿no? Y entonces donde el jefe es jefe porque ha hecho todas estas danzas y porque ha hecho todos estos retiros y porque él es capaz o ella es capaz de sostenerse, ¿no? Aunque es más común que eso es más comúnmente una mirada masculina que femenina, pero también ocurre con las mujeres y que no se empieza a crear como este ego espiritual. Y la verdad es que la vida es muy sabia y entonces sí es posible sostener una danza del sol sobre la base del ego y el estoicismo y el soy guerrero y yo puedo. Pero esas no enseñan de la misma manera. Solo creo que te endurecen. La danza o la búsqueda de visión que verdaderamente enseña, igual que el temazcal, igual que las ceremonias de medicina, son esas ceremonias en las que nos permitimos rendirnos y no ser grandes jefes, y no ser grandes guerreros, sino ser pequeños niños ante la inmensidad. Si somos una cosa muy pequeña, no, ser un gran jefe, pues es algo que tal vez te puede decir tu comunidad y te lo pueden decir cuando seas grande, ¿no? Ya tal vez más viejo. Pero nunca vamos a ser eh, la gran cosa. Somos unas pequeñas criaturitas frente al Creador. Somos unas pequeñas criaturitas apenas si vivimos un instante desde la mirada de la Madre Tierra. ¿Para qué te digo del universo, no? O sea, somos realmente pequeños y no es esa fuerza.
de, de, de yo puedo la que nos sostiene realmente y la que nos enseña, sino que es encontrar la voluntad del gran espíritu dentro de nosotros. De alguna manera es eso lo que está oculto o lo que yo entiendo en esta frase, ¿no?, de la Virgen María de hágase tu voluntad, cuando le dicen que va a ser madre de Jesucristo, que es yo no soy la fuerza que va a sostener esto, pero me rindo a tu poder. Y entonces que sea tu voluntad la que me sostiene, que sea, que sea esa fuerza, es conectarnos con, esa, con esa fuente inagotable de energía, la que realmente nos da la fuerza para las danzas, para las búsquedas, para las ceremonias, para los temazcales, para lo que sea que tú vayas a hacer. No está en nosotros. Y es cuando nos permitimos abrirnos y ser un canal de esa fuerza y dejar nuestro ego al lado y entender que no somos nosotros, sino que solo a través de nosotros está pasando algo muy superior. Entonces es que ocurren los milagros y entonces es que ocurren los procesos de sanación propios y en otros. Pero esos procesos de sanación dependen de que yo no sea quien está tratando de sanar, porque yo no puedo sanar a nadie. No hay forma de que yo haga algo en contra tuyo o a favor tuyo. Yo puedo ser el canal de algo mucho mayor en el que en determinado contexto, si tú lo pides, si tú lo permites, entonces puede haber una sanación, porque a través mío o a través de quien sea que esté conduciendo, tú tal vez puedas conectar con algo, ¿sí? Que es mucho mayor, que también está en ti, y que simplemente la persona que está conduciendo, porque tiene un entrenamiento, tal vez pueda ayudarte a abrir ese canal o ser más fácilmente ese canal. O es más, a veces simplemente ser el canal que ayuda a que tú mismo abras ese canal. Pero tenemos que salirnos de ese ego. Y esa es una clave, vamos a decir, para identificar para mí quien de alguna manera está charlataneando o no ha logrado entender realmente de qué trata esto. No somos nada, ni nos hace absolutamente nada haber terminado X cantidad de danzas del sol o X cantidad de búsquedas de visión. Eso solamente garantiza que sí eres capaz de aguantar sed, hambre y cierto esfuerzo físico. O sea, el hecho de que tú tengas 20 danzas solo certifica que tienes esa capacidad de aguantar. Que haya o no haya un entendimiento sobre eso, pues depende de desde dónde lo hayamos hecho todo nuestro proceso, ¿no? Si no nos hemos aprendido a rendir, es muy difícil. A mí me cuesta muchísimo trabajo. Por ejemplo, en la búsqueda de visión, normalmente yo me la paso luchando con mi mente y luchando con la incomodidad y luchando con el aburrimiento y reconozco que eh, entro mucho en esa pugna, ¿no? Y me cuesta mucho rendirme, y me cuesta mucho soltarme, y me cuesta mucho encontrar esa conexión. Pero a veces lo logro, ¿no? Y esos pequeños, así, destellos me han ido como de a poquito, porque cada destello puede ser un cincelazo fuerte, ¿no? Y cada destello me va acercando y me va puliendo un poquito y siento de alguna manera que hay un cambio, pero si todas estas cosas, que también lo hemos dicho tantas veces, no implican que nuestra vida esté en orden, en armonía, en alegría, ¿no? En, en generosidad, en armonía, sobre todo en generosidad de compartir lo que sabemos para el crecimiento de todos, no para yo ser señalado como líder o jefe o algo así, wow, ¿no? Sino simplemente el compartir por el hecho de que esto que yo he aprendido puede serte útil y quiero verte a ti también feliz y alegre. Esto no sirve de nada, ¿no? Entonces simplemente es llenarnos de pines y de chapitas y de medallitas, ¿no? Como si fuera a correr maratones. Que está muy bien, vaya a correr maratones, pero esto es otra cosa. Esto no se trata de tener medallas, sino que esto se trata, como muy bien lo decía Nacho también hace unos capítulos atrás, esto tiene que ver con poder ir incorporando sabiduría a nuestra vida. No conocimiento, no títulos, no currículum, simplemente sabiduría, ¿no? María Sabina no hizo ninguna danza del sol, María Sabina probablemente no tenía ninguna chanupa, María Sabina era una señora campesina que simplemente tenía sabiduría.
como lo son la gran mayoría de los taitas y mamas y curanderos y curanderas rurales de la selva de Centroamérica y de Norteamérica. Gente muy sencilla, gente que no tiene títulos, gente a la que los títulos ni le interesan, ¿no? Y que sin embargo tú los miras y en sus ojos está así la profundidad casi que del universo. Entonces, eh, creo que de todo, ¿no? Y de todo lo que les he podido compartir un poquito sobre el Camino Rojo, que es así, mira, dar una pequeña idea de cómo se ve o de qué es lo que es, ¿no? Como te dicen danza del sol, mira, por lo menos saber qué diablos es una danza del sol, ¿no? Pero lo importante o realmente lo interesante de todo eso es, como en absolutamente todo, ¿no? El poder realmente acceder a esta sabiduría que tenga un efecto en nuestra vida, que tenga un impacto, que yo me pueda dar cuenta que producto de que he hecho todas estas cosas, hoy soy una mejor versión de mí de lo que yo era antes. Producto de que he hecho todas estas cosas, hoy día tengo más energía, me siento más conectado, tengo más ganas de trabajar, soy más productivo, estoy generando más valor, ¿no? A mis hijos, a mi pareja, a mis clientes, a la gente con la que trabajo, en fin, generar más valor. De eso se trata finalmente la vida. En la medida que somos capaces de generar valor a otros, ¿no? Humanos o no humanos, pero somos capaces de generar valor. Entonces esto tiene sentido. Nada más pasarnos toda la vida rezando y rezando y aprendiendo a cantar y tal, mira qué lindo, pero ¿de qué sirve? ¿No? Esto tiene una aplicación práctica, así como yo les decía en los primeros capítulos, la magia, las energías y así el mundo de los espíritus no es algo retórico, puede ser algo muy concreto. Esto también tiene una aplicación muy práctica y muy concreta, ¿no? Cómo me relaciono con la abundancia, cómo me relaciono con las personas, cómo me relaciono en general conmigo mismo, mi relación con esas relaciones. Son relaciones en las que estoy realmente soltando, son para mi mero interés, son bidireccionales, hay manipulación, estoy apegado a esas relaciones, todas esas cosas, todas esas preguntas son para mí al menos así como la forma como yo lo vivo, ¿no? Lo que me ha ido ayudando como a resolver y a ir justamente soltando, ¿no? Estoy lejísimos, pero lejísimos de, de, de haberlo logrado así a cabalidad y decirte, no, no, o sea, no estoy ni iluminado, ni soy un gran chamán, ni soy un gran nada, ¿no? Pero estoy en el camino y voy avanzando y lo que sí me doy cuenta es que del inicio a ahora sí hay un cambio. Que si todavía me falta mucho, mira, seguro que sí, pero desde donde estoy hacia atrás, sí hay un camino recorrido bien interesante, ¿eh? Donde estoy mucho más feliz, donde mi vida es mucho más rica, donde, en fin, mis relaciones creo que son mejores, de mejor calidad y son menos, ¿no? Hace poco me tocó ir a un evento social de estos así como con políticos y empresarios y todo, ya sabes, todas estas cosas. Y yo la verdad es que veía cómo, cómo nos relacionamos en la sociedad en general y es tan superficial todo. Y este tipo de trabajos a mí lo que me ha ayudado es ir enfocándome en relaciones mucho más profundas, que son honestas, sinceras, con todas nuestras dificultades, con todos nuestros errores humanos, en fin, pero ahí está el valor. Esto es un camino sobre todo de desarrollo personal. Y si las danzas y las búsquedas y las chanupas y los títulos y todo lo que tienes y las dietas en la selva, etcétera, 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 no han logrado que tu relación de pareja o que tu relación, ¿no? sea una relación basada en el amor, en el entendimiento, en la confianza, ¿no? Si no han logrado que tus relaciones con la gente sean de la misma manera y en fin, también con tu trabajo, con el dinero, esté todo eso armónico, entonces sí es una buena pregunta si te está sirviendo o no te está sirviendo, ¿no? Como hacen algunas personas, entiendo porque yo no soy muy experto en el Santo Daime, pero he escuchado más de alguna vez eh, que gente de esa iglesia llama a alguien que ha estado constantemente yendo a las ceremonias y eventualmente le dicen, oye, vemos que no te está sirviendo, porque vemos que tu vida sigue siendo un desmadre, entonces te invitamos a poner en pausa esto y a que tal vez busques otro camino para que realmente tenga un efecto, ¿no? Si solamente nos quedamos en la belleza de la contemplación del universo, es lo mismo que cuando en la medicina nos quedamos solamente en contemplar las visiones.
como dicen estos abuelos cofanes que yo conocí hace años atrás, esa es la trampa de la medicina. Escucha a los abuelos y a las abuelas, observa lo que está ocurriendo alrededor de esa danza, observa lo que está ocurriendo en tu vida y pregúntate si realmente te está haciendo ser mejor persona, porque entonces sí tiene sentido y entonces sí hay un camino y entonces sí es posible que también un día tú puedas compartirlo. Pero hasta que eso ocurra o hasta que tú lo sientas, ¿no? Que hay un camino recorrido entre el día uno y el día hoy, entonces está funcionando, ¿no? Y eso es lo que pues, humildemente creo que puedo compartirles en relación con la chanupa, la búsqueda de visión y la danza del sol. Espero también, ya hemos hecho varias entrevistas, espero poder seguir entrevistando a algunos de mis amigos y amigas que creo que nos puedan también dar luces más informadas, más profundas sobre lo que es esto. Abuelos, abuelas, en fin, ya veremos a medida que me vayan abriendo espacios y caminos en sus agendas. Así que chicos, chicas, chiques, queridos, queridas, querides, muchas gracias por escucharme como siempre. Si esta información te parece útil, te gusta, ayúdame a compartirla, que podamos llegar a mucha gente y pues que tengan muy, muy, muy buena semana. Recuerden que nos pueden encontrar también en todas las redes sociales. Leo nos ha estado haciendo clips y videitos y cosas así como para que sea también un poco más fácil llegar a más gente que pueda saberse, darse a conocer que este espacio existe. Entonces, si les gusta o si pueden, pues síganos, dennos clic, échenos la mano como para seguir divulgando pues esta información. En fin, nuevamente que tengan buena semana. Muchas, muchas gracias.